distinguidas legisladoras, legisladores y al pueblo de México. Al iniciar nuestro último periodo de sesiones ordinarias del tercer año legislativo, lo hacemos conscientes del difícil momento que vive México y el mundo entero, inmersos en una crisis que jamás había vivido nuestra generación y que ha causado la muerte de casi 2.260.000 personas en el mundo, y en los registros incompletos en México al menos 159.000 personas, y que según expertos hay que multiplicar al menos por el doble. Enviamos un mensaje de solidaridad por la memoria y el dolor de todos los que hemos perdido familiares, amigos, y porque cada mexicano es único, irrepetible e insustituible. A 2 años del inicio del gobierno federal, hay que hacer una evaluación aunque sea somera del primer tercio de su gestión. México atraviesa por 4 crisis simultáneas nunca vistas anteriormente. Primero, la de la salud y las escuelas cerradas por necesidad. Segundo, la economía y el ingreso y el empleo familiar. Tercero, la violencia y la inseguridad. Y cuarto, problemas de gobernanza y de un gobierno nacional que no convoca, sino que divide y que descalifica. Lo que viven y sufren las familias es indescriptible. El dolor, el desvanecimiento de los proyectos, la frustración, la desesperanza, y no se ve un horizonte alentador. Para propios y extraños, está claro, lamentablemente, el fracaso de un gobierno nacional que no ha sabido enfrentar la pandemia, puesto que la curva nunca fue domada y no ha habido lo necesario. Primero, se negó. Segundo, se disminuyó su gravedad. Tercero, no se tomaron las medidas más recomendadas en todo el mundo: el uso del cubrebocas, las pruebas, y en general no existe una estrategia integral que incorpore a la sociedad y a los poderes legítimamente constituidos. La curva no está aplanada y hoy estamos en el peor momento. Urge replantear la política de salud pública y urge que existan en la Secretaría de Salud un secretario y un subsecretario en funciones, no en disfunciones, para que cuando lleguen las vacunas se tenga claro lo que hemos pedido: la información de los contratos, el calendario con certeza, cuándo, cómo, dónde, por qué y cómo se va a aplicar todo esto, en una suma de esfuerzos. Ya se tiene el dinero disponible y no han sido capaces de comprarlas con transparencia, al menos hasta el día de hoy. Con un gobierno de ocurrencias e inepto, pasamos de la rifa del avión presidencial sin avión a la campaña de vacunación sin vacunas, al menos hasta el día de hoy, y ojalá se corrija pronto. Además, en un sistema de salud debilitado, sin medicamentos, sin tratamientos oportunos, sin insumo, sin equipos, que han condenado a la realidad cotidiana y que la sufren todos los mexicanos. La economía está gravemente herida y el modelo que el gobierno ha tenido es bajar las persianas, jugar a que el tren camina, simular la realidad, porque hoy tenemos indicadores muy sensibles. Al inicio del año pasado se prometieron generar 2 millones de empleos. ¿Dónde están? Se calcula que al menos 4 millones de personas han perdido su fuente de ingresos. Más de 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas han cerrado de forma definitiva. Esto nunca había ocurrido en la historia reciente de México. Y a diferencia del resto del mundo, que recondujo su presupuesto, en países en desarrollo que fue casi 1/3 del Producto Interno Bruto,
México es casi el último lugar y no alcanza ni el 1%. El Consejo para la Evaluación de la Pobreza, el Coneval, estima que alrededor de 9 millones de mexicanos podrían caer en una situación de pobreza debido a los efectos de la pandemia. Y mientras tanto, el gobierno federal, guiado por tantos dogmas, prejuicios y descalificaciones, quiere negar esta circunstancia muy grave y no ha sido capaz de detener la catástrofe. Tenemos un presidente que ganó con una amplia y copiosa votación, con una gran legitimidad, pero llegó al cargo cegado por el virus de la soberbia y el virus del odio. Este gobierno no se da cuenta que si no corrige, cada día estaremos peor. La violencia y la inseguridad lamentablemente siguen al alza. En los primeros 2 años de la actual administración se rebasaron los 74,000 homicidios dolosos, de los cuales más del 90% están impunes. Además, en el 2020 se registraron más de 2,700 mujeres asesinadas y la violencia familiar va en aumento. Hoy, me duele decirlo, en el rubro de la inseguridad estamos peor que nunca. Y estos datos son consecuencia de la incapacidad de un gobierno para establecer estrategias formales. Y luego el combate a la corrupción es una simulación, se ha quedado en discurso. Hoy lo que prevalece es la opacidad de la información pública. Lo suyo ha sido la discrecionalidad, asignar más del 70% de contratos, asignaciones directas, y la supuesta austeridad republicana se ha convertido en austericidio. A la incompetencia de este gobierno, estamos frente a una obsesión de generar una regresión autoritaria expresada en el centralismo unipersonal del presidente de la República. No se tolera que los gobernadores actúen por voluntad propia, se les quiere serviles. Hoy no se soporta que los órganos autónomos del Estado mexicano sean contrapesos, y ese requisito importante de colaboración de poderes no lo quieren ver. México no merece un gobierno así. México no quiere ir al abismo. En el PAN sabemos que tenemos muchos retos y México necesita de partidos políticos que nos sentemos a dialogar para encontrar las mejores soluciones. Dentro de 3 días, el 6 de febrero, será un año de la única ocasión que los coordinadores hemos tenido la oportunidad de hablar con el señor presidente de la República. Eso no ocurre en ninguna democracia consolidada. Ojalá que en cuanto restablezca su salud, nuestro presidente, podamos dialogar para construir. Hoy tenemos una responsabilidad, ser la generación que logra el renacimiento de México, que tracemos nuevos caminos, y aquí convocamos al presidente de la República, a todas las fuerzas políticas, para construir un nuevo escenario. Este año 2021 no puede ser un año de vencedores y vencidos. 2021 debe ser la oportunidad para que todos podamos vencer al COVID, para que podamos vencer el virus del odio y la soberbia en que nos divide y enferma a la nación. 2021 debe ser el año en que México demuestre que la democracia es viable, y eso requiere diálogo, escucha, pluralidad, propuesta y respeto a las diferencias, y entender que la pluralidad es una divisa y no un mal tolerado. Si hoy lo que queremos es mirar de cara y de frente al país, tenemos que fortalecer el federalismo, tenemos que tener un gobierno más involucrado en los temas de las 4 crisis que hemos enunciado. Se trata de apostar por la vida, por la salud, y en eso cuentan con el Partido Acción Nacional. Nosotros entregamos hoy una agenda que tiene 5 elementos. Primero, la atención a la pandemia y a la educación de manera más integral. Segundo, el tema de la economía y el ingreso familiar. Tercero, la atención a la seguridad y al Estado de Derecho. Cuarto, el combate efectivo a la corrupción y la defensa de los órganos de las instituciones democráticas. Y finalmente, un México sustentable. Como iniciativa preferente, hemos recibido una propuesta del Museo de Arqueología Política del siglo pasado,
Hubiéramos esperado que nuestro presidente entregase una iniciativa preferente para atender las cosas de mejor manera. Insistimos, sí hay de otra, sí hay alternativas y hay propuestas diferentes. Sí puede haber un futuro mejor para México. La diferencia de quienes somos, de lo que somos y lo que queremos ser, tiene que ser el tamaño de los ideales. Unidad, concordia, civilidad, propuesta, altura de miras. Ese es el rostro de los mexicanos y es el trozo del alma al que todos queremos contribuir. Es cuanto.